Buenos días, chicos. Vamos a empezar ya con el último tema de sociales, en concreto la parte de historia de este año. Vamos a ver el siglo XVII y XVIII en España. En principio empezamos con el siglo XVII en España, que está gobernado por los Austrias menores. ¿Qué quiere decir esto de los Austrias menores? Pues que son los reyes que estuvieron gobernando durante este siglo, pero que tuvieron poca importancia para lo que fue la política y el desarrollo de España. Todos estos monarcas olvidaron sus obligaciones y gobernaron por medio de sus validos. ¿Qué significa eso? Ministros de confianza de los reyes que gobernaban en su nombre. Por lo tanto, los reyes todo lo importante lo dejaban en manos de estos válidos. Felipe III tuvo como válido al duque de Lerma, Felipe IV al conde duque de Olivares y Carlos II al duque de Medinaceli. Empezamos con la política. Vamos a dividir el reinado de cada monarca en política interior y política exterior. Felipe III, en la política interior, lo que más destacó fue la expulsión de los moriscos. ¿Quiénes fueron los moriscos? Era la población musulmana que vivía en España, pero que se le había obligado a convertirse al catolicismo, porque si no sería expulsada. En la política exterior buscó la paz con Inglaterra y además estuvo la guerra de los 30 años. Felipe IV, lo más destacado de la política interior fue la independencia de Portugal, que se separó por completo de España, y las revueltas internas que hubo debido a que su válido lo único que hacía era aumentar los impuestos. Por lo tanto, la clase no privilegiada era la que más estaba sufriendo esta subida de impuestos, mientras que la nobleza pues seguía viviendo muy bien. Y en la política exterior destacó la guerra contra Francia. Carlos II, pues realmente ni en política interior ni en exterior hubo grandes cosas a destacar. La única mención es que murió sin dejar descendencia y entonces en el testamento dejó como heredero a su nieto, Felipe V. Esto es importante porque con Felipe V va a empezar la dinastía de los Borbones en España. Hasta él eran todos los Austrias. A partir de Felipe V empieza la dinastía de los Borbones. Y también destacar en la política interior, pues como dijimos, la confirmación de la independencia de Portugal. El siglo XVII fue un siglo de cambios demográficos, económicos, se produjo un nuevo sistema comercial, una monarquía absolutista, aparecen grupos marginales y problemas con el comercio de América. Demográficos, porque hay una disminución de la población debido sobre todo a las pestes, a la hambruna. Económicos, porque hay una gran caída de la agricultura y un empobrecimiento de la población. Hay un nuevo sistema comercial que está basado en el intercambio de productos por oro y por plata. Una monarquía absolutista. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder lo tenía el rey. Y además España pierde la hegemonía que tenía en Europa, la importancia, el poder que estaba teniendo en Europa, pues lo va a perder. Aparecen grupos marginales, como por ejemplo los vagabundos, y los problemas en el comercio de América debido a que aparecen los piratas y los barcos que iban a América para traer nuevas mercancías van a ser atacados por estos piratas. La guerra de sucesión. Esta guerra de sucesión en España tenemos que ver las causas, el desarrollo y las consecuencias que tuvo. Las causas es que había dos candidatos al trono de España. Por un lado Felipe V y por otro el archiduque Carlos de Austria. Felipe V, que estaba apoyado
por toda la nobleza y toda la parte política de España, y el archiduque Carlos de Austria, que le apoyaban las principales potencias europeas, como Inglaterra y Austria. La guerra de sucesión fue una guerra exterior y una guerra interior, una guerra civil. Guerra exterior porque Austria e Inglaterra apoyaban al archiduque, mientras que España apoyaba a Felipe V. Y una guerra civil porque Castilla apoyaba a Felipe V y Aragón apoyaba al archiduque. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Pues que al final Felipe V fue rey de España gracias a la paz de Utrecht en el 1713 y a la de Rastatt en el 1714. ¿Qué pasó con esto? Pues que Francia y España no se podían unir dinásticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país tendría sus reyes. Y además se dio Gibraltar a Gran Bretaña. En este siglo, en España, va a haber una nueva corriente artística, que va a ser el barroco. Nace en Italia y vamos a estudiar la arquitectura y la pintura. En cuanto a arquitectura, tenemos que distinguir la que hay hasta mediados del siglo XVII y desde mediados del siglo XVII hasta el principio del XVIII. Hasta mediados del siglo XVII las construcciones van a ser sobrias, como por ejemplo en el Renacimiento, y de aquí pues tenemos que destacar la Plaza Mayor de Madrid. Desde mitad del siglo XVII hasta el principio del XVIII se va a caracterizar porque la decoración va a ser más recargada, más exuberante, y aquí pues merece destacar la Plaza Mayor de Salamanca. En cuanto a la pintura, van a intentar representar la realidad de un modo natural. Los temas van a ser religiosos, de sociedad. Y dentro de los autores más destacados en España tenemos a Murillo, a Goya, a Velázquez. En literatura va a continuar la etapa de esplendor del siglo anterior, conocida como siglo de oro. Y vamos a tener tres géneros: la narrativa, el teatro y la poesía. En narrativa, la persona más destacada, Miguel de Cervantes, no tenemos que hablar ya de él. Teatro, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. En poesía, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo.